Buenos días, hoy venimos a hablarles sobre la revolución industrial, donde vamos a tocar tres aspectos importantes de este periodo. Para empezar, vamos a darle una breve introducción a lo que fue como tal la revolución industrial. La revolución industrial fue el cambio que se produjo en la historia moderna de Europa por el cual se desencadenó el paso desde una economía agraria y artesanal a otra dominada por la industria y la mecanización, que es lo que denominamos hoy en día revolución industrial. El primer aspecto que vamos a tocar es el de la producción en masa, donde citamos a uno de los empresarios más destacados de la época, como lo fue Henry Ford, que era un técnico mecánico en la industria de Detroit. Alcanzó el éxito hasta su tercer proyecto, que fue en 1903, la Ford Motor Company, donde fabricaban automóviles sencillos y baratos, destinados al consumo masivo de la familia de clase media. El modelo T fue, el fue uno de los modelos que alcanzó, que él llevó a todas las clases, más destacable a las clases medias, introduciéndolo al consumo en masa, donde alteró los hábitos de vida y de trabajo, creando la civilización del automóvil en el siglo XX. El modelo T era tan simple que podía conducirlo un chico de 15 años. Se, se, se vendieron cerca de 15 millones de unidades. Uno de los acontecimientos que dieron cabida a su éxito fue en 1864, donde empezó la fabricación del acero moderno. Otro de los aspectos fue la colocación de un oleoducto, que era la tubería e instalaciones conexadas utilizadas para el transporte del petróleo. En la industria petrolera, donde suministraría combustibles a los coches de Ford. La clave de su éxito fue reducir los costos de fabricación y de producción en serie. Eh, Como así lo dice el Fordismo, ahí salió esta teoría, donde la economía de producción en grandes series y era orientada a la distribución. Para sus empleados, entre más demanda hubiera, había un aumento, le remuneraba a sus empleados el salario. La reducción de los costos de adiestramiento de la mano de obra, el control estricto sobre el ritmo de trabajo, causaba la menos pérdida del trabajo, y así él le ponía metas a sus empleados y así les daba como un estímulo monetario. Él también, otro de los aspectos que empezó fue el coche universal, donde en 1926 y 1927 la presión de la competencia impuso la ampliación de la gama de colores empleados frente a la original, empleados frente al original, que fue el negro, ya que sabemos que en esta época solamente se manejaba una gama de colores, que era el negro. Todo el mundo podía obtener un automóvil, ya que pues él generó esto para todas las clases, como era la clase media, la clase alta. No solamente ya un auto lo podía tener un burgués, sino todas las clases socioeconómicas, pero siempre y cuando el color fuera negro. Él impuso esta ampliación fue porque ya asimismo la competencia lo generó, ya que lo que era Chevrolet, Chrysler, etcétera, todas esas marcas eh, ya empezaron a evolucionar el mercado. Él impuso esta innovación en el mercado, donde amplió pues, la gama de colores. La guerra mundial fue otro de los aspectos donde él empezó la creación del primer avión de pasajeros. Fue muy exitoso, con un cupo para 12 personas, utilizadas varias de ellas por el ejército. Se construyeron cerca de 200 hasta que la compañía cerró por la depresión del 29, como lo sabemos. Eso fue una de las crisis económicas mundiales que se prolongó durante la década de los 30. La depresión fue la depresión más larga. Fiel a sus ideas sobre la competencia y al libre mercado, no intentó monopolizar sus hallazgos, sino que intentó difundirlos, por lo que no tardó en tener competencia, y pronto la fabricación en cadena se extendió a otros sectores y países, abriendo una nueva era en la historia industrial.
Henry Ford murió en 1947 de una hemorragia cerebral a la edad de 83 años y de esta forma se enterró en el cementerio de Fort Detroit. Uno de los aspectos que también hubieron cabida en la época de Henry Ford fue la burocracia, que fue la organización o estructura organizada caracterizada por los procedimientos explícitos y regularizados de la división de responsabilidades y especialización de trabajo, como una jerarquía y relaciones interpersonales. El segundo aspecto que vamos a tratar es el proletariado social. El término proletariado designa a la clase social constituida por proletarios. En la antigua Roma la componían los ciudadanos pobres que únicamente con su prole podían servir al Estado. Más tarde aludió a quienes carecían de bienes y eran contabilizados en las listas vecinales únicamente por su persona y prole, es decir, sus hijos y su descendencia. El término proletario se identifica pues con la clase obrera. Los miembros del proletario en el siglo XIX poseían características comunes. Estaban concentrados en las ciudades donde se ubicaban las industrias, diferenciándose claramente de los trabajadores agrarios por su forma de vida e intereses. La ronda de presos. Padecían duras jornadas de trabajo, la falta de higiene, la inseguridad, los paros, la inexistencia de un seguro médico, la falta de empleo o la jubilación. La concienciación de su precaria situación los condujo a la protesta y la reivindicación organizada, pero también a la alineación y la desesperanza. Algunos se sumieron en el alcoholismo, el juego o la delincuencia. Al carecer de propiedades se veían obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, pero también tenían grandes diferencias. Unos pertenecían a la industria fabril, en alza frente al artesanal, y su número no dejó de crecer. Su escasa cualificación los hizo fácilmente intercambiables en las diversas tareas de producción. Otros trabajaban en el sector de los servicios, domésticos y vendedores ambulantes. Abundaban los niños y las mujeres peor consideradas y remuneradas que los adultos varones. Persistieron los viejos oficios artesanos en retroceso con respecto a la industria moderna, como los zapateros, los sastres y los herreros. A menudo eran trabajadores con un mayor grado de especialización y formación. De sus filas surgieron las primeras protestas y reivindicaciones obreras. El embarque de los inmigrantes irlandeses. En escala inferior del proletariado, junto con los niños y las mujeres, hay que hacer mención a los inmigrantes alienados por partida doble por su condición de trabajadores y extranjeros. Un ejemplo de ellos son los irlandeses que se trasladaron a Inglaterra o Estados Unidos. Y para concluir, el tercer factor era la era de las máquinas. En la segunda mitad del siglo XVIII, entre 1760 y 1780, en Gran Bretaña se produjo una serie de acontecimientos cuyos orígenes se encuentran en el siglo anterior y que desembocan en lo que se conoce como Revolución Industrial. Este proceso, que después se extendió por Europa, se caracterizó por progresos técnicos y científicos que tuvieron un enorme impacto en la estructura productiva y en la organización social de la época. Poco después de que el Estado liberal renunciara a los viejos principios del antiguo régimen y a cualquier tipo de intervencionismo en la economía de los países, Inglaterra, gracias al liberalismo económico de su gobierno, fue el primer país en promover lo que ahora conocemos como la Revolución Industrial, una nueva época que trajo consigo cambios radicales en la sociedad y que supuso el paso de una economía agraria y artesanal a una marcada por la industria y la producción mecanizada. Innumerables transformaciones agrícolas debidas a nuevas técnicas y nuevos cultivos en los que cada vez es más común el uso de máquinas modernas. Los cambios más innovadores se dieron en la energía como máquina de vapor, la producción textil con el hilado y el tejido mecánico del algodón, la metalurgia con altos ohmos de fundición,
y en los transportes como la locomotora. Las máquinas sustituyeron gran parte del trabajo mundial, por lo que el trabajo en talleres artesanales se vio trasladado a grandes fábricas de producción. La Revolución Industrial en Inglaterra fue el inicio de numerosos cambios en la sociedad, pero también hubo consecuencias en múltiples aspectos, como demográficos y urbanas, sociales, económicas y culturales. Las demográficas y urbanas fue la población de aquel entonces aumentó considerablemente, ya que las mejoras en alimentación e higiene descendieron el índice de mortalidad. Sociales, que la burguesía, al ser la clase social propietaria de los medios de producción, se distanció enormemente del proletariado que vivía en durísimas condiciones por un salario que solo daba para subsistir. Las económicas, los transportes y la comunicación, la economía mundial quedó globalizada e interrelacionada. Y por último, las culturales, que estos avances supusieron un importante cambio de la mentalidad y la vida de la sociedad debido a la gran cantidad de inventos y nuevas mejoras tecnológicas que iban sucediendo tan rápidamente. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado y les haya servido. Muchas gracias por su atención.